la historia de la música latina, hay nombres que no solo representan éxito, sino también identidad, cultura y emoción. Uno de esos nombres es, sin duda, Sergio Vargas, una figura que durante décadas ha sido sinónimo de merengue, energía y conexión con el público. Sin embargo, detrás de esa trayectoria brillante, siempre han existido preguntas, interpretaciones y una sensación persistente de que había aspectos de su vida que no se conocían del todo. Hoy, a sus 66 años, el interés por su historia no ha disminuido. Al contrario, parece haberse intensificado. Y para comprender por qué, es necesario volver al inicio. Entender de dónde viene, cómo se construyó su carrera y qué elementos, desde el principio, dejaron entrever que su historia era más compleja de lo que parecía. Sergio Vargas nació en un entorno donde la música no era un lujo, sino una forma de vida. En la República Dominicana, el merengue no es solo un género musical, es una expresión cultural profunda, una manera de contar historias, de celebrar, de resistir. Y fue en ese contexto donde Sergio comenzó a formar su identidad. Desde muy joven, su talento era evidente, pero el talento por sí solo no garantiza el éxito. Se necesita disciplina, se necesita constancia y, sobre todo, se necesita una capacidad emocional que permita sostener el camino cuando las cosas no salen como se espera. Los primeros años de Sergio estuvieron marcados por la búsqueda. No había un camino claro, ni una estructura que garantizara oportunidades. Como muchos artistas que comienzan desde abajo, tuvo que abrirse paso poco a poco, enfrentando rechazos, dudas y momentos en los que el sueño parecía distante. Pero había algo que lo diferenciaba, una autenticidad difícil de ignorar. Su voz no solo transmitía ritmo, transmitía emoción, y esa emoción conectaba con la gente de una manera directa, sin filtros. No era una interpretación técnica, era una experiencia. Y eso, con el tiempo, comenzó a abrirle puertas. Su participación en agrupaciones musicales le permitió ganar visibilidad. Poco a poco, su nombre empezó a sonar, primero en círculos locales, luego en escenarios más amplios. Y con cada presentación, su presencia se fortalecía. Pero incluso en ese ascenso, había algo más, algo que no se decía. Algo que se intuía, porque mientras su carrera crecía, también lo hacía la percepción de que Sergio Vargas no era solo un artista, sino alguien que vivía su música desde un lugar profundamente personal. Sus interpretaciones, en muchos casos, parecían ir más allá de la letra. Había una carga emocional que no siempre era fácil de explicar, y eso generaba preguntas. ¿De dónde venía esa intensidad? ¿Qué experiencias estaban detrás de esa forma de cantar? Estas preguntas, aunque no siempre formuladas abiertamente, formaban parte de la percepción del público. Porque cuando un artista transmite tanto, es inevitable que surja la curiosidad por entender qué hay detrás. A medida que su carrera avanzaba, el éxito se consolidaba. Canciones que se convertían en himnos, conciertos que reunían a miles de personas, una presencia constante en los medios. Sergio Vargas se convertía en una figura central del merengue, pero con el éxito también llegó la exposición. Y con la exposición, las interpretaciones. La vida de un artista no solo se vive, también se observa. Cada gesto, cada palabra, cada silencio es analizado. Y en ese contexto, los espacios privados se reducen. Sergio, como muchos otros, aprendió a manejar esa dinámica. A mostrar una parte de sí mismo y a guardar otra. A construir una imagen pública que, aunque auténtica, no necesariamente lo decía todo. Y eso es importante, porque ninguna figura pública es completamente transparente. Siempre hay capas. Siempre hay capas. Siempre hay aspectos que se eligen no compartir. Pero en el caso de Sergio Vargas, esa dualidad parecía más marcada. Había una diferencia sutil entre lo que se veía y lo que se intuía, entre la energía del escenario y la profundidad de ciertas interpretaciones. Y esa diferencia alimentaba una sensación, la de que había algo más, algo que aún no se había dicho. No confirma ninguna sospecha, pero sí establece el contexto.
nos muestra a un artista que ha construido una carrera sólida, que ha conectado con el público de manera profunda y que, al mismo tiempo, ha mantenido ciertos aspectos de su vida en un plano más reservado. Porque antes de cualquier confesión, antes de cualquier revelación, hay un proceso, un camino, una historia que se construye con el tiempo. Y en ese camino, Sergio Vargas no solo se convirtió en un referente musical, se convirtió en alguien que genera preguntas, que despierta curiosidad, que invita a mirar más allá de lo evidente. El lugar donde entendemos que detrás de la música hay una historia más amplia. Una historia que, como veremos en los siguientes capítulos, no solo habla de éxito, sino también de decisiones, de silencios y de verdades que con el tiempo encuentran su momento para salir a la luz. Porque a veces, lo más importante no es lo que se dice desde el principio, sino lo que se revela cuando ya no hay necesidad de esconderlo. A medida que la carrera de Sergio Vargas se consolidaba, también crecía algo más difícil de definir. Una percepción colectiva, una especie de intuición compartida por parte del público que iba más allá de su música. No era algo explícito, no era un rumor concreto, era más bien una sensación. La sensación de que había aspectos de su vida que no se conocían del todo. Y esa sensación no surgía de la nada. Se construía a partir de pequeños detalles, de gestos, de silencios, de entrevistas en las que, sin decir mucho, parecía decir algo. Durante esta etapa, Sergio Vargas ya no era solo un cantante exitoso. Era una figura pública con una trayectoria sólida, con reconocimiento internacional y con una presencia constante en los medios. Pero precisamente por eso, cada aparición suya era observada con más atención. Y en esa observación, comenzaron a surgir interpretaciones. Algunas personas notaban cambios en su forma de expresarse. Otras percibían una profundidad emocional en sus canciones que parecía venir de experiencias personales intensas. Y aunque nada de esto confirmaba nada en concreto, sí alimentaba una narrativa, la de que había una historia más profunda detrás del artista. El silencio en este contexto jugó un papel clave, porque Sergio Vargas no era alguien que hablara demasiado de su vida privada. A diferencia de otras figuras que comparten detalles personales de forma abierta, él mantenía una cierta distancia, no evasiva, pero sí cuidadosa, y esa cautela generaba aún más interés. Porque cuando alguien elige no decir todo, el público tiende a llenar esos espacios con preguntas. ¿Por qué no habla de ciertos temas? ¿Qué está eligiendo proteger? ¿Qué parte de su historia no conocemos? Estas preguntas no siempre se expresaban en voz alta, pero estaban presentes. En entrevistas, en comentarios, en la forma en que se analizaban sus palabras. Y en ese contexto, Sergio comenzó a construir una relación particular con su propia narrativa. No negaba, pero tampoco confirmaba. No explicaba, pero tampoco se alejaba completamente. Era una posición intermedia, una forma de estar presente sin exponerse del todo. Este tipo de equilibrio no es fácil de sostener. Requiere control, requiere conciencia y, sobre todo, requiere una decisión clara sobre qué se quiere compartir y qué no. En el caso de Sergio Vargas, esa decisión parecía estar basada en algo más profundo que la simple privacidad. Parecía estar ligada a una necesidad de proteger ciertos aspectos de su vida, no por ocultarlos, sino por respetarlos. Pero con el paso del tiempo, ese silencio comenzó a tener otro efecto. Se volvió significativo, porque ya no era solo una ausencia de información, era una forma de comunicación en sí misma. Lo que no se decía empezaba a tener tanto peso como lo que sí se decía. Y eso generaba una tensión entre lo que el público percibía y lo que el artista decidía compartir. En paralelo, su carrera seguía avanzando. Nuevas producciones, presentaciones, colaboraciones. Su nombre seguía siendo relevante, su música seguía conectando, su presencia seguía siendo fuerte. Pero ahora había una capa adicional, una capa de misterio, no en el sentido dramático, sino en el sentido humano, porque todos, en algún momento, tenemos partes de nuestra vida que no compartimos. Y en el caso de una figura pública, esas partes adquieren una dimensión distinta, se vuelven objeto de interés.
de interpretación, de expectativa. En esta etapa, también comenzaron a aparecer momentos en los que Sergio parecía más reflexivo. Sus intervenciones en entrevistas adquirían un tono distinto, más pausado, más introspectivo. Hablaba de la vida, del tiempo, de las decisiones, no necesariamente de sí mismo en detalle, pero sí desde un lugar más profundo. Y eso no pasó desapercibido. El público comenzó a percibir que había un cambio, no en su talento, no en su carrera, sino en su forma de estar, en su forma de expresarse, en su manera de mirar el mundo. Y ese cambio reforzaba la idea de que había algo que, tarde o temprano, iba a salir a la luz, no como un escándalo, sino como una verdad personal, una verdad que, quizás, había necesitado tiempo para ser comprendida incluso por él mismo, pero la rodea, la construye, la prepara. Nos muestra cómo el silencio puede convertirse en un elemento narrativo poderoso. Cómo las percepciones del público pueden anticipar algo que aún no se ha dicho. Y cómo un artista puede convivir con esa expectativa sin dejar de ser fiel a sí mismo. Porque no todas las verdades se dicen de inmediato. Algunas necesitan madurar, necesitan contexto, necesitan el momento adecuado. Y en el caso de Sergio Vargas, ese momento parece haberse ido acercando poco a poco. El espacio donde las preguntas se acumulan, donde las señales se hacen más claras, donde el silencio empieza a transformarse en algo que está a punto de romperse. Y lo que viene después no será simplemente una respuesta, será una declaración, porque hay momentos en la vida en los que ya no se trata de proteger la historia, se trata de contarla. Después de años de especulación, percepciones y silencios cuidadosamente sostenidos, llegó finalmente el momento en el que Sergio Vargas decidió expresarse de una manera distinta. No fue un anuncio dramático, no fue una revelación escandalosa, fue algo más sutil, pero también más profundo, una confesión que no buscaba sorprender, sino aclarar. Y esa diferencia lo cambió todo. A los 66 años, Sergio Vargas se encontraba en una etapa de su vida donde muchas cosas ya no tienen el mismo peso que antes. La presión por agradar, la necesidad de mantener una imagen perfecta, el miedo a la interpretación ajena. Todo eso comienza a perder fuerza con el tiempo, y en su lugar aparece algo distinto, la necesidad de ser coherente, de ser honesto, de vivir sin filtros innecesarios. Fue en ese contexto donde sus palabras adquirieron un nuevo significado. Durante una intervención pública, más reflexiva que mediática, Sergio dejó entrever aquello que durante años había sido percibido, pero nunca confirmado. No lo hizo con frases contundentes ni con declaraciones explícitas. Lo hizo desde la experiencia, desde la madurez, desde la aceptación. Habló de su vida, de sus decisiones, de su forma de ver el mundo. Y en medio de ese discurso hubo un elemento clave, la autenticidad. No estaba intentando explicar el pasado, estaba compartiendo el presente. Y ese presente incluía una verdad que ya no necesitaba ser escondida. Para muchos, lo que dijo no fue una sorpresa, fue una confirmación. La validación de algo que ya se intuía. Pero lo importante no fue el contenido. Fue el momento. Y la forma, porque no es lo mismo decir algo desde la presión que decirlo desde la convicción. Y en este caso, Sergio hablaba desde la convicción, desde un lugar donde ya no había conflicto interno, donde lo que antes podía generar dudas o interpretaciones, ahora simplemente formaba parte de su historia. Esta confesión no vino acompañada de detalles innecesarios, no buscaba justificar, no buscaba explicar cada paso, buscaba algo más simple. Ser fiel a sí mismo. Y eso, en el contexto de una figura pública, es un acto significativo, porque implica asumir que no se puede controlar todo lo que otros piensan, pero sí se puede elegir cómo uno se presenta. Las reacciones no se hicieron esperar. Algunos interpretaron sus palabras como una revelación tardía, otros como un acto de valentía. Muchos simplemente lo vieron como una evolución natural. Pero más allá de las opiniones, hubo un elemento común. El respeto, porque incluso quienes no estaban completamente de acuerdo con su forma de comunicar, reconocían la coherencia, la calma,
La claridad gira en torno a una noticia impactante. Gira en torno a un proceso que llegó a su punto de expresión. Un proceso que comenzó años atrás, que se fue construyendo en silencio, que fue tomando forma con el tiempo, y que finalmente encontró su momento para salir a la luz. Y ese momento no fue explosivo, fue consciente. Lo que Sergio Vargas compartió no cambia su carrera, no redefine su talento, no altera su legado musical, pero sí añade una capa más a su historia. Una capa que lo hace más humano, más cercano, más real, porque al final todos tenemos aspectos de nuestra vida que decidimos cuándo y cómo compartir. Y ese cuándo es tan importante como el qué. En esta etapa Sergio no está buscando aprobación, está buscando coherencia. Y esa coherencia se refleja en su forma de hablar, de presentarse, de interactuar con el público. Ya no hay tensión, no hay necesidad de evitar ciertos temas. Hay, en cambio, una aceptación. Una tranquilidad que solo llega cuando uno deja de luchar contra su propia historia. El momento en el que lo que antes era percibido se convierte en parte del discurso. No como un secreto revelado, sino como una verdad asumida. Y eso cambia la narrativa, la transforma, la eleva. Porque ahora la historia no gira en torno a lo que se sospechaba. Gira en torno a cómo se vive esa verdad. Y en ese sentido, lo que viene después es aún más importante. Porque no se trata solo de lo que se dijo, se trata de lo que se hace con eso. Cómo se integra, cómo se proyecta, cómo se convierte en parte de una nueva etapa. Es el momento de claridad, el instante en el que todo encaja. Y desde ahí, la historia se prepara para su última fase. Una fase donde la confesión deja de ser el centro. Y lo que importa es el legado, la evolución y la forma en que una vida se sigue construyendo con autenticidad. Porque al final no es lo que se oculta lo que define a una persona. Es lo que decide mostrar cuando ya no tiene miedo de hacerlo. Después de la confesión, después de ese momento de claridad que marcó un antes y un después, la historia de Sergio Vargas entra en su etapa más significativa. La de la integración. Porque decir la verdad es solo una parte del proceso. Vivir con ella es otra. Y es en ese espacio donde realmente se define el impacto de todo lo que ha ocurrido. A los 66 años, Sergio Vargas no se encuentra en una etapa de búsqueda desesperada, ni de validación externa. Está en un punto donde la experiencia pesa más que la opinión, donde la coherencia interna tiene más valor que la aprobación pública. Y eso se nota en su forma de hablar, en su manera de presentarse, en la tranquilidad con la que ocupa su espacio. Después de años en los que su vida fue observada, interpretada y en muchos casos cuestionada, hoy parece haber alcanzado algo que no siempre es fácil de lograr. La paz con su propia historia no se centra en titulares, se centra en algo más profundo. La aceptación. Aceptar no significa justificar, no significa olvidar, significa integrar, significa entender que todo lo vivido, las decisiones, los silencios, las percepciones, forma parte de un recorrido. Y que ese recorrido tiene valor. Uno de los aspectos más interesantes de esta etapa es cómo cambia la relación con el público. Antes, la conexión estaba basada principalmente en la música, en la energía, en la presencia escénica. Ahora, hay algo más. Hay una conexión humana. El público ya no ve solo al artista, ve a la persona. Y esa persona ha mostrado una dimensión distinta. Más honesta, más reflexiva, más completa. Este tipo de conexión no se construye de la noche a la mañana. Se construye con el tiempo. Con el tiempo, con la coherencia, con la autenticidad. Y en ese sentido, la historia de Sergio Vargas adquiere una nueva profundidad. Ya no es solo la historia de un cantante exitoso. Es la historia de alguien que ha evolucionado, que ha tomado decisiones, que ha enfrentado sus propios procesos y que ha llegado a un punto donde puede hablar desde la claridad. En esta etapa también cambia la forma en que se entiende el legado. Durante años, su legado estuvo definido por sus canciones, por su impacto en el merengue, por su presencia en la música latina. Y ese legado sigue siendo válido, sigue siendo importante, pero ahora se amplía, se enriquece, incluye su historia personal, su proceso, su forma de enfrentar la vida. Porque el legado no es solo lo que se logra,
es también cómo se vive, cómo se enfrenta el cambio, cómo se asume la verdad. Y en ese sentido, Sergio Vargas deja una enseñanza que va más allá de la música. Una enseñanza sobre la importancia de ser fiel a uno mismo, sobre la necesidad de elegir el momento adecuado para hablar, sobre el valor de vivir sin esconder lo que forma parte de la propia identidad. Durante años hubo percepciones, interpretaciones, preguntas, y muchas de ellas, con el tiempo, encontraron su respuesta. Pero lo interesante no es si esas sospechas eran correctas o no. Lo interesante es cómo se manejaron, cómo se vivieron, cómo se transformaron en parte de una narrativa más amplia. Porque al final, no se trata de lo que otros piensan, se trata de lo que uno decide hacer con eso. Y Sergio Vargas decidió no reaccionar de inmediato, decidió esperar, decidió construir su proceso. Y solo cuando estuvo listo, habló. Ese tipo de decisión no es común, requiere madurez, requiere paciencia, requiere una comprensión profunda de uno mismo. Y es precisamente eso lo que define esta etapa. La comprensión, la claridad, la libertad. La libertad de no tener que explicar todo, de no tener que responder a cada expectativa, de no tener que encajar en una narrativa externa. Y esa libertad se refleja en su presencia actual, más serena, más consciente, más auténtica. La transforma, la lleva a un lugar donde ya no importa lo que se sospechaba, sino lo que se vive, donde ya no importa lo que se decía, sino lo que se es. Y en ese lugar, Sergio Vargas no necesita demostrar nada. Su carrera está construida, su impacto está claro, su historia está completa. Pero lo más importante es que ahora esa historia está alineada con su verdad. Y eso, más que cualquier éxito, es lo que realmente define una vida. Porque al final, no se trata de lo que los demás creen, se trata de lo que uno es capaz de aceptar. Y en esa aceptación, hay una forma de libertad que no se puede fingir. Una libertad que se siente, que se vive, y que, en este caso, se refleja en cada palabra, en cada gesto, en cada paso de esta nueva etapa. Una etapa donde ya no hay nada que esconder, y todo por vivir. La historia de Sergio Vargas no es simplemente la de un artista que alcanzó el éxito y luego decidió hablar. Es la historia de un proceso largo, profundo y, sobre todo, humano. Un proceso que no comenzó con una confesión, sino mucho antes, en cada decisión, en cada silencio, en cada momento en el que eligió esperar. A lo largo de estos capítulos, hemos visto cómo se construye algo que rara vez se muestra en los titulares. El camino hacia la autenticidad, un camino que no es inmediato, que no es fácil, que no siempre es visible, pero que, cuando se completa, transforma por completo la forma en que una persona vive su propia historia. Sergio Vargas no rompió el silencio por presión. No lo hizo para responder a rumores. No lo hizo para generar impacto. Lo hizo porque llegó el momento. Y esa diferencia es fundamental. Porque cuando una verdad se dice desde la presión, suele venir cargada de tensión. Pero cuando se dice desde la claridad, viene acompañada de calma. Y eso fue lo que vimos. No una explosión, sino una afirmación. No un escándalo, sino una evolución. Este tipo de historias nos invita a reflexionar sobre algo que muchas veces pasamos por alto. Todos tenemos tiempos distintos. Hay personas que hablan rápido, otras que necesitan años. Y ninguna de esas opciones es mejor o peor. Simplemente son diferentes. Lo importante no es cuándo se dice algo, es desde dónde se dice. Y en este caso, Sergio habló desde un lugar de aceptación, de madurez, de coherencia. Y eso cambia completamente la narrativa, porque ya no se trata de lo que se ocultó, se trata de lo que se decidió compartir. Y esa decisión, lejos de debilitar su imagen, la fortaleció. La hizo más real, más cercana, más humana, porque al final, lo que conecta no es la perfección, es la verdad. Una verdad que no necesita ser explicada en detalle, que no necesita convencer, que simplemente existe y se muestra. Esta historia también nos deja una enseñanza importante. La vida no se trata de cumplir expectativas externas. Se trata de construir una relación honesta con uno mismo. Y esa relación no siempre es sencilla.
Implica enfrentarse a preguntas difíciles. Implica aceptar partes de uno mismo que quizás no siempre se entendieron. Implica tomar decisiones que no todos van a comprender. Pero es precisamente ahí donde ocurre el crecimiento, donde la vida deja de ser una actuación y se convierte en una experiencia real. Sergio Vargas, a sus 66 años, no solo ha construido una carrera musical sólida, ha construido algo más difícil, una identidad coherente, una forma de estar en el mundo que no depende del ruido, ni de la aprobación, ni de la necesidad de explicar cada paso. Y eso, en el contexto actual, es profundamente valioso. Llamado a la acción. Únete a una comunidad que valora las historias reales. Si esta historia te ha hecho pensar, si en algún momento sentiste que conectabas con lo que has leído, entonces este espacio también es para ti. Porque aquí no solo contamos historias, las entendemos, las analizamos, las vivimos. En este canal, nuestro objetivo es ir más allá de lo evidente. No nos quedamos en el titular ni en la versión superficial. Buscamos el contexto, el proceso, el lado humano que muchas veces queda fuera de la conversación. Cada contenido que creamos tiene un propósito: invitarte a reflexionar, a mirar más profundo, a conectar con historias que, aunque parezcan lejanas, muchas veces tienen algo que ver con nosotros. Porque todos, en algún momento, enfrentamos procesos similares. Todos tenemos silencios. Todos tenemos decisiones que tomar. Todos tenemos momentos en los que debemos elegir entre lo que esperan de nosotros y lo que realmente somos. Y en ese sentido, estas historias no son solo sobre celebridades, son sobre la vida. Por eso, si te interesa este tipo de contenido, te invitamos a suscribirte al canal. Tu apoyo es fundamental. Cada suscripción nos permite seguir creando contenido de calidad, seguir investigando, seguir compartiendo historias que realmente importan. Pero más allá de eso, al suscribirte te conviertes en parte de una comunidad que valora la autenticidad, que respeta los procesos, que entiende que detrás de cada historia hay una persona. También te invitamos a dejar tu comentario. Queremos saber qué piensas, qué parte de la historia te impactó más, qué otras historias te gustaría que exploremos. Este espacio es para compartir, para reflexionar juntos, para construir una conversación que vaya más allá de lo superficial. Y si crees que esta historia puede ayudar a alguien más, compártela. Porque nunca sabemos quién puede necesitar escuchar algo así. ¿Quién puede estar atravesando un momento similar? ¿Quién puede encontrar en estas palabras una forma de entender su propia experiencia? Porque al final, las historias tienen poder. El poder de conectar, de sanar, de transformar. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Gracias por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en historias que van más allá de lo evidente. Y recuerda, las historias más importantes no son las más ruidosas, son las más verdaderas. Nos vemos en el próximo contenido.